Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, esto es un vídeo para resumir las partes que no me han gustado y que creo que la intervención humana ha sido imprescindible a la hora de desbloquear el desarrollo que estaba realizando la inteligencia artificial en este primer proyecto de desarrollo de blog con parte privada de gestión de post, categorías y comentarios. Bueno, la primera cosa que no me ha gustado es que ha habido en el desarrollo de la parte de backend, concretamente cuando estábamos conectando a la base de datos con el ORM SQLize, un error relacionado con las variables de entorno. Es decir, la conexión de SQLize utilizaba unas variables de entorno en donde constaban las credenciales de conexión a la base de datos, el usuario de base de datos, la base de datos y la contraseña, que estaban seteadas como buena práctica en el fichero de entornos.env, ¿vale? Con sus específicas propiedades, que luego se importaban y se utilizaban en el fichero de conexión database.ts para conectarse a la base de datos creando una instancia de la librería SQLize y que a partir de ahí funcione el proyecto, ¿no? Conectado a la base de datos y sincronizado. Pues lo que ha ocurrido es que en el desarrollo el fichero de conexión y la pieza de conexión con la base de datos, utilizando las variables de entorno, ha ejecutado la instancia de SQLize y el método de iniciación de la conexión antes de que realmente se estuviera importando la librería dot.env con su método config en la ejecución del arranque del proyecto de Express. Esto lo que ha hecho es que hubiera un error de conexión y por lo tanto un error general al arrancar la aplicación, y me ha parecido raro que la inteligencia artificial realmente en una primera instancia haya creado una versión en la que instancia la conexión con SQLize utilizando variables de entorno sin previamente haber importado la librería .env, ¿vale? Luego lo ha solucionado muy rápido al decírselo nosotros qué tipo de error teníamos. Eso es verdad, que soluciona errores súper rápido. Lo ha solucionado, digamos, evitando instanciar la clase de SQLize antes que importase la librería .env. Lo que ha hecho es crear un método llamado ConnectDB, que es el que instancia la conexión con SQLize, y ese método ConnectDB lo ejecuta posteriormente a la importación de .env para evitar este problema de timing, ¿no? En la ejecución de métodos e importación de librerías y tal. Entonces me ha parecido raro que de primeras eso no lo haya tenido en cuenta, ¿vale? Una vez dicho esto, que está arreglado, pues bueno, no le damos importancia, pero vemos que el humano es necesario para también entender y debuguear qué está pasando y pedirle explicaciones, ¿no?, a la IA. Luego, otro asunto que me ha parecido raro es que en el frontend ha utilizado Dangerously Set Inner HTML, que es una propiedad de React que te permite inyectar HTML sin sanitizar, ¿vale?, en los templates. Esto es la razón por la que he utilizado esta propiedad, es porque estamos creando un blog con entradas, y dichas entradas
podrían incluir HTML, porque en un blog normalmente los blogs modernos no solo tienen texto plano de un blog de notas, por decirlo así, sino que tú, si quieres, puedes maquetar con etiquetas HTML en el formulario de creación de post, y que luego dicho HTML se pueda renderizar en la parte pública, pues para poner un título, para poner párrafos, para poner saltos de línea, etcétera, ¿no? Entonces, por eso estaba utilizando un método en el que inyecta HTML. Pero ¿qué ocurre? Que inyectar HTML puede suponer una vulnerabilidad, porque a través del HTML se puede introducir por atacantes scripts maliciosos, etiquetas scripts con JavaScript malicioso, que pueda hacer cualquier cosa que os imaginéis, ¿vale? Atacando o requiriendo cualquier recurso tanto de la web como de el ordenador del usuario o lo que sea, ¿no? Y para evitar eso hay que, antes de inyectar dicho HTML, hay que sanitizar ese string que contiene el HTML. Es decir, existe una serie de métodos. Concretamente en React hay una librería que se llama DOM Purify, que tiene un método sanitize al que se le puede pasar dicho string y lo sanitice, y ya poder hacer con cierta seguridad el dangerously set inner HTML, ¿vale? Eso sería la buena práctica. Sin embargo, la inteligencia artificial sí que es cierto que menciona que no está sanitizando porque considera que solo los admins son capaces de gestionar el contenido que hay en cada post, y que el admin no va a atacarse a sí mismo, a su propio blog, ¿no? Por eso no ha sanitizado el string con posible HTML que a posteriori se inyecta. Lo cual me ha parecido un argumento válido, y por continuar y no perder el hilo lo he dejado pasar, pero sí que me ha parecido un poco raro, y creo que con un poco de tiempo sí que yo hubiera hecho un paréntesis para decirle a la inteligencia artificial: oye, vale, muy bien, me parece válida tu argumento, pero por favor sanitiza el contenido que estamos inyectando este HTML para garantizar la seguridad, ¿vale? Con esto también os digo que, una vez más, el humano es importante que se pare a pensar lo que ha hecho la inteligencia artificial y tenga un feedback y un diálogo con la IA para ver si lo que ha implementado es correcto al 100%, y que en este caso pues debería el humano tomar medidas, en este caso de seguridad, e implementar un método de sanitización, ¿vale? Luego, dicho esto, hay otra cosita del método, del proyecto de backend, consistente en la falta de controllers y services dentro de lo que es la arquitectura de los APIs. Si os habéis fijado en el proyecto de backend, las APIs que ha generado la inteligencia artificial, directamente consistían en un fichero de rutas, en donde teníamos rutas para posts, rutas para categories y rutas para comments, y en el fichero de rutas, que eso está bien, en cada API creada, en el router.post post /id, es decir, por ejemplo, en el API para crear un post, directamente ha implementado toda la lógica de creación del post, con la captura del payload, con la validación de que el payload sea correcto, con
consulta, en este caso, la creación del post en ese mismo API, en ese mismo fichero de rutas, todo en el mismo router.post, ¿no? Y esto me ha parecido raro porque normalmente la arquitectura de Express, una de las cosas más sencillas de implementar es que delegues la lógica en los controllers o servicios específicos, ¿no? Para cada entidad. Es decir, en el fichero de ruta solamente tiene que haber la declaración de la ruta del API. Punto. Y se tiene que importar ahí un controlador que sea el que ya sí haga un primer chequeo de que el contenido de la petición es correcto, que devuelva un error si falta algún dato, y que si ha ido bien la inserción devuelva un OK y demás, ¿no? Es una primera capa. Y luego la capa de services es la capa donde reside la lógica de negocio y en donde está la conexión a la base de datos, a la tabla de post, para crearlo con SQLize, con el método post.create, con a lo mejor alguna modificación de la respuesta y demás, y que la devuelva al final al controller, que es el que devuelve la respuesta final, ¿no? Es decir, es una arquitectura con 3 capas, ¿no? De ruta, con la declaración del API, controlador, con rechazo por algún problema en los datos de la petición, o en caso de que vaya bien, una delegación a la capa de servicio, que es el que hace la consulta final y hace algún mapeo de la respuesta, que lo devuelve de nuevo al controlador para devolver la respuesta final, ¿vale? Entonces esa arquitectura, que es muy simple, tampoco es muy desarrollada, no la ha implementado, lo cual tampoco he querido paralizar el desarrollo y darle demasiada importancia, porque bueno, es una aplicación web sencilla y creo que no merecía la pena cambiar el hilo, ¿no? del desarrollo. Pero sí que puede suponer una deuda técnica, porque a medida que va aumentando el número de entidades, el número de APIs, el número de funcionalidades, el meter toda la lógica del negocio en un fichero de rutas sin digamos, crear una arquitectura y una estructura basada en entidades con las que trabajan las APIs, se puede convertir en algo ingobernable y difícil de mantener, ¿no? Entonces yo sí que haría un cambio rápidamente para implementar esa arquitectura basada en controllers y services, y ya ahí seguir con el desarrollo, ¿vale? Y bueno, lo último, esto es un poco una tontería, pero sí que me ha parecido relevante cuando eres una persona que estás utilizando GitHub Copilot y haciendo vibe coding o AI Augmented Engineering, creando una aplicación con React y Vite. Me ha parecido que podría esto afectarle, impactarle, ¿no? Y para lo cual he tenido que intervenir yo como humano para decir, oye, ¿qué ocurre esto, no? Y el tema que está ocurriendo es que al crear la aplicación ha habido que decirle que cambie app.tsx, que es, digamos, el wrapper principal de la aplicación, porque lo que estaba mostrando ese wrapper principal de la aplicación era la plantilla de Vite, a pesar de haber ya creado el componente layout con el wrapper que nosotros queremos en la aplicación, ¿vale? Es decir, en el paso de crear el wrapper de la aplicación, donde van a ir todos los posts y donde va a ir el detalle de post, todavía sigamos viendo la plantilla de Vite, ¿no? Y esto, cualquier persona que no sepa de programación se podría volver loca, ¿no? Lo que ocurría era básicamente que sí, ha creado el componente, pero no se ha preocupado de
implementar el componente en el grapper principal de la aplicación y que es el que está renderizado. Una vez que ya ha modificado el componente app.tsx y ha implementado el layout, que es el que nosotros habíamos creado, ya se ha comenzado a visualizar la implementación del layout del blog que habíamos creado con la inteligencia artificial, pero de primeras no lo había hecho, ¿vale? Entonces, bueno, estos un poco ejemplos de que la inteligencia artificial, si bien tiene un rendimiento espectacular y hace una serie de, bueno, y hace un montón de cosas súper bien, no es todo perfecto, hay que tener siempre un double check, un doble ojo de todo lo que hace y sobre todo, por lo que siempre os digo, ¿no? De hacerlo todo paso a paso y que no haga todo en piloto automático, porque así es imposible captar este tipo de cosas sueltas que a lo mejor necesitan una doble revisión, ¿verdad? Entonces, por eso he hecho este vídeo, para hacer un resumen de cosas que no me han gustado y que podríamos revisar, para que seáis conscientes de la metodología que hay que seguir y de que hay ciertas cosas en las que poner atención, ¿vale? Y aprenderlas de cara a futuro. Bueno, chicos, muchas gracias.